Y esta se titula Bienaventurados los que no tropiezan por Cristo. Esto está muy interesante, hermanos, esta bienaventuranza. Vamos a verlo en el pasaje. Vamos a hablar básicamente del contexto de dicha bienaventuranza para poder entender la bendición cortita que expresó el Señor Jesucristo en ese pasaje. Dice la introducción: la bienaventuranza de este día del Señor es muy interesante, al igual que las anteriores. Es una bendición que procede de una advertencia directa de los labios de Jesucristo mismo a un hombre como no lo ha habido jamás, refiriéndose a Juan, apodado el Bautista. Veamos la referencia en Mateo capítulo 11, versículos 1 al versículo 6. Dice la lectura así, hermanos, Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Yo estaba pensando cómo entender la bienaventuranza. Y bienaventurado terminó el Señor, bueno, no terminó, pero el pasaje termina: y bienaventurado es aquella persona que no haya tropiezo en mí, dijo Cristo. ¿Puede el Señor Jesucristo causar una disensión, una discordia? ¿Puede la causa de Cristo crear un tropiezo a un creyente? Yo me preguntaba y bueno, por alguna razón el Señor Jesucristo expresó esa bendición. Bienaventurados o bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. A simple lectura, hermanos, esta expresión nos está sugiriendo que sí, que Jesucristo puede ser en un momento dado causa de tropiezo. Es lo que está diciendo. Y así debemos de entenderlo. ¿Se acuerdan que la semana pasada mencionábamos algún versículo donde, y lo vamos a leer más adelantito, donde dice: yo no he venido a traer paz, dijo Cristo. He venido a traer disensión, a poner en contra al hijo, a la mamá en contra de la hija, al hijo en contra del padre, al suegro en contra del yerno, ¿no? Y los enemigos de una persona van a ser primeramente los de su propia casa. Ese fue el versículo que se me vino a la mente cuando estaba buscando en la lista que tengo ya de las bienaventuranzas. Y dije, ¿cómo voy a tratar de explicar esto? Y orando y diciendo al Señor, pues dame sabiduría para poder entender bien el contexto por el cual el Señor Jesucristo expresó esta bendición, esta bienaventuranza. Vamos a ver el entorno. Para poder entender, hermanos, dicha bienaventuranza es necesario conocer por qué lo dijo y a quién se lo dijo y en qué situación lo expresó. Porque si tomamos el texto y lo sacamos fuera de contexto, vamos a utilizarlo como un pretexto. ¿Verdad? Entonces debemos de utilizar esta premisa en medio del contexto, es decir, ¿cómo fue que el Señor lo expresó? ¿En qué situación? Como dice aquí, el entorno de la bendición, y específicamente a quién se lo dijo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Vamos a ver la letra A, hermanos. ¿Qué dice? Letra A del entorno de la bienaventuranza. Jesús había instruido a sus 12 discípulos para que predicaran y llevaran a cabo milagros bajo la autoridad que él mismo les dio. Capítulo 10, versículos 5 al 8, ¿verdad? Dice que Jesús había dado instrucciones. Dice el versículo 1, que ya se leyó del capítulo 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. ¿Qué instrucciones, hermanos? Bueno, vamos al contexto, capítulo 10, versículos 5 al 8. ¿Quién lo puede leer en voz alta desde ahí? Hermano Javier, adelante. A
Exactamente, gracias hermano. El capítulo 11, versículo 1 dice que cuando Jesús terminó de darle ciertas instrucciones a los 12 discípulos, ¿se da cuenta quiénes eran los 12 discípulos, hermano? Marcos, Lucas y Juan. Los apóstoles, ¿verdad? Exactamente, los apóstoles. ¿Pero por qué discípulos? Porque todavía estaban aprendiendo. Para que los 12 que Cristo escogió tuviesen autoridad apostólica de parte del Señor, primero tenía que instruirlos. Entonces los escogió para enseñarlos, para que fuesen primero discípulos, aprendices. Cuando ya Él ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, y entre ellos estaban los 12, bueno, estaban 11, ¿verdad? Después fue sustituido Judas Iscariote, y entonces Matías tomó el lugar, vino el Espíritu Santo, y entonces con la venida del Espíritu Santo tuvieron poder y autoridad apostólica para ejercer sus propios ministerios. Pero escogió a 12, y antes de que ejercieran su apostolado, tuvieron que aprender. Por eso dice 12 discípulos, aunque tenía muchos seguidores. Pero está hablando específicamente de los 12 que Él escogió, los llamó de sus quehaceres, los tomó aparte. Ellos renunciaron a todas sus labores cotidianas, sus trabajos seculares, y ellos decidieron por voluntad propia seguir al Maestro. Eran discípulos porque primero debían de aprender y después ejercer su ministerio. Y entonces, cuando terminó de dar instrucciones a los 12, el capítulo 10 nos dice qué instrucciones eran. Esto es importante, hermano, para poder llegar al entorno y poder llegar precisamente a la bienaventuranza. Dice el versículo: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Primero les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Quiero que primero vayan con las ovejas perdidas de Israel. Vayan con ellos. El propósito de la predicación de arrepentimiento, del mensaje de salvación, es para todo aquel que cree. Dijo Juan 3, en Juan 3:16. Pero primero id a las ovejas perdidas de Israel. Versículo 7. Y yendo a ellas, predíquenles. ¿Cuál era, hermanos, el contenido del mensaje que debían de predicar? Exactamente. Exactamente, muy sencillo el mensaje, ¿verdad? Les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está el mensaje condensado de salvación. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está aquí. Ya vino el Mesías. Ya la predicación de salvación del Antiguo Testamento ya está aquí. El reino de los cielos ya está establecido aquí en esta tierra, ¿no? Y luego les dio autoridad no solamente para predicar y enseñar, les dio autoridad para ejercer fuerza sobrenatural sobre, valga la redundancia y el pleonasmo, sobre la naturaleza. Les dijo: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonios. De gracia recibieron, entonces deben de dar de gracia. No nos dice la Escritura, hermanos, no nos dice la Escritura que sanaron enfermos, que resucitaron muertos, que echaron fuera, que sanaron a leprosos. Eso fue el ministerio después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos, pero como que era un adelanto. ¿Se acuerdan cuando regresaron de esta consigna que Cristo les dio? Señor, pues, no se nos, los demonios no se nos, ¿cómo dicen? No se nos sujetaron. Sin embargo, les dio la consigna y les dijo: vayan, ¿verdad? Recibieron de gracia, entonces den de gracia. Bienvenido, hermano. ¿Cuál es su nombre? Heriberto. Edi, con D. Con D de día o D de dedo. De dedo, ¿verdad? Bien, ¿cómo llegó, hermano? ¿Cómo supo de la iglesia? Ya me la regresó, ¿verdad? Ya me la regresó. Ah, ok. Entonces vive aquí en Rockford. Bienvenido, hermano Heriberto. Que Dios le bendiga. ¿Viene de alguna otra iglesia o está buscando alguna? Creo que estoy buscando. Ok. Pues bienvenido, hermano. Nos da mucho gusto verle en esta mañana. Estamos comenzando prácticamente la escuela dominical, ¿verdad? Y nos da gusto verle. Que Dios le bendiga. Bienvenido, hermano. Le bendiga. Hermano Heriberto, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Ya le dieron su hojita de la escuela dominical? Ok, ahí está. Entonces, el Señor Jesucristo les dio esa autoridad, les dio instrucciones para que fueran. Entonces, si volvemos ahora al capítulo 11,
Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí, Cristo, a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora, Él les dijo, vayan y hagan el ministerio, quiero ver que ustedes trabajen solos. Como aquel maestro, hermanos, que le está enseñando a sus alumnos y posteriormente les da un proyecto para que ellos desarrollen la enseñanza que les ha dado por sí solos. Ok, vayan, hagan, ya aprendieron un poquito porque les dijo, recibieron de gracia, ahora den de gracia. Dios ha sido misericordioso con ustedes, los ha alcanzado, los ha llamado, han visto, han escuchado, que ya les di cierta preparación, les dijo Cristo, quiero que vayan y desarrollen lo que ya aprendieron, lo que han visto hasta ahorita. Quiero ver qué tanto, vamos a suponer que el maestro decía, quiero ver qué tanto han aprendido de gracia. Vayan, y los envió solitos, Y es como uno aprende mejor, ¿no es cierto, hermano? Yo recuerdo que cuando yo estaba empezando a predicar hace muchos años, me habló el pastor y me dice, oye, necesito que vayas a predicar un funeral. Y le digo, ¿y qué hago en el funeral? Yo había visto funerales de los hermanos de la iglesia que habían fallecido, ¿verdad? Y el pastor iba y predicaba y todo eso, cantábamos. Pero uno va como, ¿verdad? Y nunca se concentra bien en cómo se hacen las cosas. Y le digo, ¿y qué hago? Párate detrás del féretro del muerto, me dice. Y predica. Y si está abierto el féretro, dice, pues voy a orar por ti. Ay, pídele al Señor, voy a orar por ti y Dios te va a dar sabiduría. Y así fue como empecé a predicar, detrás de los muertos. Detrás del féretro, ¿verdad? Y se pone uno nervioso, le tiemblan los meñiscos, ¿verdad? Se le mueven aquí a uno, le tiembla a uno la voz, ¿verdad? Y más si está allí el féretro abierto. Y uno tiene que predicar y hasta decirle, pues ya no está aquí con nosotros, solamente está el cuerpo. Y yo me acuerdo que el pastor nos hizo eso en aquel entonces, los jóvenes que estábamos comenzando a predicar por el llamado que Dios nos había hecho, Él nos enviaba. Y nos enviaba solo. Dice, pastor, yo no puedo ir, tengo un compromiso. Dice, pero tú ve y predica el mensaje de salvación. ¿Y qué hago? Pues hazle así. Y nos daba instrucciones. Preséntate, ve con el pariente, con el hermano, pariente del difunto de salud. Preséntate, dile que vas de mi parte, yo les voy a hablar. Que yo no puedo ir, pero que yo mandé a un predicador. Preséntate y diles esto. Cuando te pares ahí al frente, tú espera que te den la palabra. Te paras, dices esto, te presentas, que vas de parte de la iglesia. Y dices así y comienzas a enseñar lo que tú sabes. Mensaje de salvación. Búscate un pasaje, bla, 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 bla. Y nos daba instrucciones. Le digo, y si la gente quiere aceptar a Cristo, llévalos a los pies de Cristo. Llévate folletos. Y pues terminaba y empezaba yo a repartir yo solo. Ya después le hablaba en otra ocasión, le tenía que hablar a otro amigo, ¿verdad? Que también se le ofreció a él una vez y me pidió, y yo lo acompañé. Digo, porque cuando uno va empezando, hermanos, es difícil. Yo me imagino así el Señor Jesucristo, ay, vayan allá, echen fuera demonios. Señor, pero ¿cómo expulsamos demonios? Ustedes vayan. Y si nos brinca el demonio, tú córrele, pero ve. Resucita el muerto, Señor, pero ¿cómo vamos a levantar a un muerto? Ustedes vayan. Hagan lo que han visto, lo que han aprendido. Yo les voy a dar autoridad, así que vayan, les dio instrucciones. Y ellos se fueron, hermanos, a predicar y a llevar el ministerio que Cristo les encomendó, esa consigna. Y dice la Biblia que Cristo se fue solito. Porque dice el versículo 11, los envió después de que le dio instrucciones a los 12. Dice, ellos se fueron y él también se fue de allí. ¿Y a qué fue Cristo, hermanos? Solito, a enseñar y a predicar. Letra B, hermanos, ¿qué dice? Exactamente, gracias, hermano. Lo que dice al final del versículo 11, ¿verdad? Y a predicar en las ciudades de ellos. Fue con los judíos también, con el pueblo de Israel, las ciudades de ellos, con las ciudades de donde eran extraídos los discípulos, los 12 principalmente. Letras, hermanos. Exactamente, gracias, hermano. Dice el versículo 2, y al oír Juan, ¿qué Juan, hermano? Juan el Bautista, no Juan el evangelista o el teólogo, ¿verdad? O el apóstol. Al oír Juan el Bautista, que estaba en la cárcel,
los hechos, o al oír los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que habías de venir o esperaremos a otro? Dice, Juan estaba encarcelado por Herodes y habiéndose enterado de los sucesos en torno a Jesús. Se me olvidó el comentario que quería leerles un párrafo, pero estaba leyendo un comentario donde dice que Juan había estado preso y conocemos la historia, por aquellas 2 miserables mujeres que estaban en contra de Herodías, que era la cuñada. Herodías era la esposa de un hermano de Herodes. Cuando Herodes viajó a Roma, miró a su cuñada y cuando regresaron a Galilea, entonces Herodes se divorció de su esposa y se juntó o se casó con su cuñada, con Herodías. Herodías tenía una hija, una jovencita, una adolescente, un poco seductora. Así que ya miramos los miércoles acá en el libro de los Hechos, hermanos, la vida tan trastornada y tan pervertida de la familia herodiana, de los Herodes, ¿se acuerdan? Entonces, Herodes estaba encantado, no solamente con su cuñada, que era cuñada y esposa, sino que en una ocasión tenían una fiesta y entonces vino su sobrina y comenzó a bailar de una manera seductora. Y este hombre fue y le dijo, pídeme lo que quieras, que lo que quieras te voy a dar. Entonces va la muchacha y le dice, oye, me dijo Herodes que sí que quiero, pídele la cabeza de Juan. Ahora, pero ¿por qué estaba, hermanos, Juan encarcelado? Por culpa de esa mujer, de Herodías. Bueno, y también de Herodes. Porque cuando Herodes regresó, se separó de su mujer y se casó con Herodías, Juan el Bautista supo de eso y fue, y en su cara le fue y le dijo, estás cometiendo pecado. Es una relación ilícita, eso no es permitido. Y como esta mujer Herodías se dio cuenta, entonces Herodes se llenó de cólera y encerró a Juan y quería matarlo, nos dice la Biblia. Pero no lo mató inmediatamente, dice, por temor a que el pueblo se le echase encima a Herodes, porque el pueblo de Israel, hermanos, tenía en muy alta estima a Juan el Bautista. Entonces reaccionó Herodes y dijo, no, si lo mato ahorita, inmediatamente me voy a echar encima al pueblo. Y yo lo que quiero es tranquilidad ahorita, no quiero guerra, quiero paz, tranquilidad ahorita en mi tierra y en mi jurisdicción. Así que lo apresó, hermanos, y dice un comentarista que Juan estaba preso en una mazmorra, es decir, allá en una cueva, hermanos, más profunda que un pozo, que estaba prácticamente aislado del mundo exterior. Se cree que Juan estuvo al menos 1 año, 12 meses preso, y preso en el sentido no como arraigo domiciliario como lo fue Pablo, que estuvo 2 años en una casa rentándola y ahí estaban los guardias romanos y él podía recibir y escribir y tenía cierta libertad. No, Juan estaba allá y probablemente hasta estaba en el cepo. De manera tal, hermanos, que Juan ya no tenía información ni contacto directo con lo que estaba sucediendo. 12 meses por lo menos, hermanos, 1 año. Desconectarse de la realidad por 1 año, hermanos, quizás no lo podamos entender usted y yo a cabalidad. ¿Por qué? Porque nunca hemos estado así. Pero no lo haga, ¿verdad? Pero imagínense estar encerrados en la casa, tapando las ventanas, sin salir, sin recibir a nadie, sin internet, sin celular, sin televisión, sin visitas. Entonces Juan se había quedado con la mentalidad de que Jesucristo es el Mesías. Juan había creído, hermanos, en Jesús como el enviado de Dios. Él había sido salvo, Juan. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Él creyó en el Mesías que habría de venir. Y no solamente tuvo el privilegio de creer en aquel que vendría, sino de creer en aquel que estaba presencialmente en su ministerio. Cristo, al comenzar su ministerio para identificarse con el pueblo, fue con Juan y le dijo, bautízame. Pero tú no necesitas, no, quiero bautizarme porque es necesario que cumpla toda justicia. Es lo justo.
Yo me quiero identificar con el pueblo, soy judío, necesito quiero que vean que yo también estoy cumpliendo. Pero yo debo ser bautizado por ti. La justicia. Y lo bautizó. Y comenzó su ministerio. Juan no solamente tenía un afecto hacia Cristo porque era el Mesías, sino porque era pariente. Entonces, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, el mismo Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, poco a poco, el ministerio de Cristo se fue expandiendo, Cristo fue obteniendo el poder. Bueno, Él tenía el poder para hacer los milagros, pero su ministerio terrenal, hermanos, se fue conociendo un poco más. Y Juan el Bautista fue menguando. Y parte de esa decadencia, voy a usar el término que no es lo correcto, pues fue que lo encerraron. Prácticamente un año encerrado sin saber. Él había creído en Jesucristo como el Mesías, pero había pasado un año sin saber nada. Seguramente algún discípulo de Juan, porque Juan tenía muchos discípulos, por alguna razón o con alguna autoridad de la Guardia Romana, quizás le habrán permitido en alguna ocasión llegar y por algún cuadrito, ¿verdad?, donde podía asomarse. Ellos le decían, Juan, el Mesías está trabajando, está predicando, hay gente que lo sigue. Pero era todo. Así que era normal, hermanos, que Juan dudase un poco. Y cuando llegaron dos de sus discípulos para ver cómo estaba su maestro, Juan el Bautista, le dieron quizás informes rápido, en cuestión de segundos, de instantes. Y Juan les dijo, vayan, síganlo y pregúntenle si él es el Cristo a quien habríamos de esperar o seguimos esperando a otro. Era natural que preguntara eso, hermano. ¿Por qué? Porque había estado prácticamente un año sin saber nada. Ahora, él no estaba dudando, como él no tenía la duda con respecto al pecado, sino con respecto a debilidad. Son dos cosas distintas, ahorita vamos a ver eso. Juan estaba encarcelado por Herodes y habiéndose enterado de los sucesos en torno a Jesús, entonces envió por medio de dos discípulos suyos a preguntarle si realmente Jesús era el Cristo, es decir, el que habría de venir. No porque dudara Juan de Cristo, sino para confirmación de la verdad que Juan sabía. Ya leímos el versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarles, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Quizá también, hermanos, los discípulos de Juan llegaron, Señor, Juan, Sensei, llegaron, le dijeron, Juan, pues ahí está el que se dice ser el Cristo y la gente lo está siguiendo. Pero él está haciendo más milagros, la gente lo sigue más, lo escucha más que a ti. ¿Por qué es eso? Quizás los discípulos de Juan tenían un poco de recelo al ver que había otro que estaba tomando su lugar. Y era lo correcto porque Juan el Bautista tenía una función y fue la de ser el precursor, el que habría de preparar el camino al Señor para dejarle cuando el Mesías viniese un pueblo bien dispuesto, dice la Escritura. Así que cuando llegó el Mesías, la función de Juan pues prácticamente concluyó. Pero sus discípulos decían, Señor, ¿por qué? Juan tenía discípulos, tenía seguidores, tenía aprendices. El Señor Jesucristo tenía mucha gente que lo seguía. ¿Por qué era el Mesías? Así que era natural que Juan dudara por debilidad, no por pecado. Y que sus discípulos también probablemente pues sintieran cierto recelo de ¿por qué a ti ya no estás encerrado? ¿Y por qué aquel sí? Inciso 1, hermanos. ¿Quién lo lee, por favor? Exactamente, Juan no estaba cuestionando, gracias Evelyn, Juan no estaba cuestionando cuando dijo, vayan y pregúntenle si él es el Mesías, el que habría de venir, o vamos a esperar a otro. Con esta pregunta, hermanos, Juan no estaba cuestionando la veracidad de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento del Mesías, o como Dios se le reveló a Juan a través del bautismo de Jesús. Ahora, cuando Jesús fue a que lo bautizara a Juan, ¿qué sucedió, hermanos? Dice que el Espíritu Santo descendió del cielo, no en paloma, como una paloma. ¿Cómo? ¿Verdad? Y dice la Biblia que escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. A él, hoy escúchenlo, porque tiene mi respaldo, tiene mi apoyo y él va a hacer lo que yo quiero, en el cual tengo
mi complacencia. Él es el Hijo de Dios, Él es mi Hijo amado, dijo la voz. Así que Juan estaba convencido en su momento de que Él era el Mesías. Pero repito, hermanos, a veces viene la duda, ¿no es cierto? No es cierto que al cristiano, tarde o temprano en la vida cristiana, hermanos, llega la duda y uno piensa, ¿realmente seré salvo? ¿Realmente existe un cielo y un infierno? ¿Y qué tal si no existe nada? Dice uno. ¿Y dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? Porque, ¿y qué tal si la gente tiene razón en hablar mal de nosotros, los creyentes, porque los cristianos? Porque, pues, si realmente la palabra de Dios, la Biblia, las historias, pues son una fantasía y no es realidad. Y hay un momento en la vida del cristiano que viene la duda, pero no porque estemos en pecado, sencillamente porque es debilidad humana. Y en un momento dado entonces viene el Espíritu Santo que ya está morando en nosotros y a través de alguna lectura bíblica, a través de alguna predicación, a través de un devocional personal, el Espíritu de Dios viene a solidificar y a confirmar. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos que ya estudiamos? Cuando dice la Biblia que llegó Pablo y Bernabé, o llegó Pablo y Silas y llegaron a las iglesias, ¿y qué hacían, hermanos? Y eran confirmados en la fe. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hace la predicación de la palabra de Dios, hermanos? Confirmarnos en la fe. Estabilizarnos en la vida cristiana. Es la palabra de Dios la que tiene poder para hacernos allanar nuestra condición ante los ojos y dice la misma Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y el espíritu y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y no hay nada creado que pueda esconderse ante su presencia. La palabra del Señor, si todas las cosas están desnudas ante la palabra de Dios. Hoy nos desnudamos, Él nos desnuda en la palabra de Dios espiritualmente y nos presenta nuestra condición, y entonces entendemos muchas cosas que no comprenderíamos. Y viene el Espíritu de Dios y nos confirma en nuestra fe, nos estabiliza, nos da seguridad, nos da certeza. Ya lo miramos en una predicación, la seguridad de salvación, hermano. Uh-huh. Estamos hablando del tiempo que con el Señor de su ministerio, Ajá. que ya no estuvo ahí con él, entonces no pudo mirar todas esas cosas. Exacto. Estaba aislado. Uh-huh. Pues a él le llegó la incógnita de que será un ser. ¿Qué estará haciendo, verdad? La forma en que él estaba aislado. Uh-huh. Exactamente, ¿verdad? Él estaba aislado, entonces él ya no supo, ¿verdad? Si continuó haciendo milagros, si resucitó a algún muerto, porque Juan conocía el Antiguo Testamento. Y en la profecía de Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 3, ahí Isaías profetizó el ministerio terrenal del siervo de Dios, de Jehová, del Hijo de Dios, de Jehová, que se refiere al Señor Jesucristo, y ahí decía que Él vendría a dar libertad a los cautivos, predicar. Déjame leerlo porque luego no quiero añadir, Isaías 61, donde dijo y expresó el profeta, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Seguramente Juan estaba, pues yo no sé si se está cumpliendo, ahí estaba el profeta Isaías prediciendo y profetizando que el ministerio sería predicar libertad a los cautivos, darle un corazón de alegría al que está enlutado, sacar a flote los que están afligidos. ¿Qué estará sucediendo allá afuera con el Mesías? Estaba incomunicado. Así que Juan no estaba cuestionando la veracidad de la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento o como le fue revelada en el bautismo de Jesús. Mateo 3, 13 al 17. Más bien, inciso 2, Juan estaba inseguro de si había comprendido correctamente esas verdades. Una cosa, hermanos, es estar con alguna persona y le hacen algún cuestionamiento y decir, ay, pues no sé.
Y otra cosa es decir, a ver, nada más a manera de confirmación. Déjame ver si entendí. Y le repetimos lo que nos enseñaron. Son dos cosas diferentes. ¿Sí o no? Cuando decimos, pues no sé, pues es que hay duda y hay inseguridad y no estamos comprendiendo. Pero cuando decimos, a ver, déjame repetirle a manera de confirmación de lo que usted me acaba de decir. Es que sí lo comprendimos y sí lo escuchamos, nada más que queremos confirmar. No hay duda, hay sencillamente quiero confirmarlo. Lo segundo, más bien, fue lo que estaba sucediendo con Juan. Él había creído en Jesús como el Mesías y sencillamente no estaba dudando de la identidad del Mesías porque ya había creído en él. No estaba dudando de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, de lo que estaba hablando el ministerio del Hijo de Dios y de la revelación que le dio el Señor Dios más bien a Juan y a Jesús cuando fue bautizado. Él, como dice aquí, más bien Juan estaba inseguro de si había comprendido correctamente dichas verdades, esa revelación. Letra D, hermanos. Exactamente, gracias hermana. Ahora, Juan creía en Jesús como su Salvador, sí, no porque era su pariente. ¿Qué dijo Juan cuando Cristo estaba llegando al desierto? Bueno, ahí en una región desértica donde cruzaba el río Jordán. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba diciendo Juan? He ahí el Hijo de Dios, ahí está el Salvador. Juan confesó a Jesucristo como el Salvador, el que quita el pecado del mundo, no aquel cordero que a través del holocausto venía y con la sangre cubría los pecados. Él realmente quita el pecado del mundo. Así que Juan, dice aquí el Bautista, creía firmemente en su corazón que Jesús era el Mesías y confiaba en él como su Señor. Pero la falta de información de los acontecimientos trajeron a su mente una nube de incertidumbre. Repito, no por causa del pecado, sino por causa de debilidad. Es lo mismo, hermanos, cuando nosotros le hablamos de Cristo a una persona, pero si la persona no es discipulada y no viene a la iglesia para ser instruida en las verdades básicas y elementales de la vida cristiana, esa persona, aunque haya recibido a Cristo genuinamente y sinceramente, con el paso del tiempo va a dudar de su salvación. ¿Sí o no? ¿Sí? No sé si a alguno de aquí le sucedió que le hablaron de Cristo, aceptó a Cristo, pero pasó mucho tiempo y después se acercó a una iglesia. Quizás usted decía, bueno, yo no sé si realmente soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Porque hace falta, hermano, la enseñanza que venga a confirmar lo que ya sabemos. ¿No? Hay mucha gente que recibe a Cristo 3, 4 veces. ¿Por qué? Con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la primera hicieron una decisión por Cristo y se convirtieron a Cristo, pero no fueron constantes quizás en participar en una iglesia, porque se necesita estar en una iglesia. Dios lo requiere y nuestra vida espiritual lo requiere para crecer espiritualmente. Ese es el plan de Dios. Pero cuando una persona recién convertida no asiste a una iglesia, pues tiene a Cristo en su vida o tiene el Espíritu de Dios en su vida, pero si no crece espiritualmente le van a venir muchas incertidumbres. Así que Juan había creído en el Mesías, pero como estaba encerrado más de un año, alrededor de un año, de 12 meses, pues entonces la debilidad humana surgió, no como pecado, resultado del pecado, resultado de la debilidad humana. ¿Qué dice la acotación debajo de la D, hermanos, por favor? Lo que realmente estaba expresando Juan es que he creído verdaderamente que eres el Mesías. No estoy equivocado, ¿verdad? Exactamente. Si volvemos ahí a Mateo capítulo 11, la pregunta de Juan fue esta. ¿Cuál fue la pregunta, hermanos? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan lo que estaba expresando era propiamente esto. He creído verdaderamente que tú eres el Mesías, pero no estoy equivocado, ¿verdad? Lo sabía, nada más quiero que me confirmes. No estoy equivocado, ¿verdad? Prácticamente, si pudiéramos entender esa, ¿eres tú el que habría de venir o vamos a esperar a otro? Esa incertidumbre podemos convertirla en palabras más entendibles de esta manera. Yo he creído realmente que tú eres el enviado de Dios, el Mesías prometido, el Cordero de Dios. Nada más dime, no estoy equivocado, ¿verdad que no? Una cosa es preguntar de esa manera y otra cosa es decir, a ver, convénceme de que eres el.
Juan sabía la identidad de Cristo, nada más quería confirmarla por el tiempo que había transcurrido. Ahí está lo interesante, ¿verdad? Porque si le hubiera dicho, obviamente no le iba a contestar que no, porque iba a ser mentira, ¿verdad? Exacto. Le dio una explicación. Le dio una explicación. Exactamente. Y lo interesante de todo eso, hermano, es que el pasaje de Lucas dice que en presencia de los dos discípulos de Juan comenzó a hacer milagros y sanidades. Mateo no lo dice de esa forma. Pero Mateo dice, ve y dile, los muertos son resucitados, los sordos están oyendo, los cojos están caminando, los ciegos están viendo y el reino de los cielos está siendo proclamado. Esa fue la respuesta de Jesús. No fue un rotundo no, porque mentiría, y no fue un rotundo sí, porque si hubiera sido un sí nada más, Juan se hubiera quedado igual. No hubiera sabido lo que realmente estaba llevando a cabo el Mesías. Entonces, pudo haber traído más consuelo y más ánimo al corazón de Juan el hecho de que sus discípulos fueran y le dijeran, mira, esto fue lo que vimos y esto fue lo que nos dijo. Sí o no, decía Juan. No te vamos a decir sí o no, te vamos a decir lo que él nos dijo y lo que nosotros vimos. Entonces Juan dijo, sí es. Pero vamos a ver rápidamente en los 10 minutos que nos quedan el resto. Letra E, hermanos, ¿qué dice? Bueno, esta pregunta ya la podemos contestar, ¿verdad? Con lo que ya hemos dicho aquí. Número 2, hermanos, la enseñanza de la bienaventuranza. Aquí es donde vamos a tratar de ir para comprender la bienaventuranza. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Letra A dice, Juan fue un verdadero santo y un verdadero profeta de Dios. Amén, hermanos. De eso no hay duda, ¿verdad? Cristo dijo, de todos los profetas que ha habido, Juan, no hay otro como Juan. Incluso no solamente como profeta, hermano, como una persona, como un siervo de Dios, no solamente como un predicador, como una persona. No ha habido otro antes de él ni después de él, excepto el propio Señor Jesucristo. No ha habido otro, porque Cristo cuando envía a los mensajeros, a los discípulos de Juan, a decirles, vean, vayan y digan lo que están viendo y lo que acaban de ver y acaban de escuchar. Y cuando ellos todavía se estaban yendo, volteó a la multitud y les dijo, a ver, ¿a qué fueron ustedes al desierto cuando Juan se ponía a predicar? ¿Fueron a ver a una cañita ahí doblada? ¿Fueron a ver la flamita de una vela? ¿A qué fueron a ver? Y comienza a hablar de Juan y les da y reafirma la autoridad de Juan. Pero dice, Juan fue un verdadero santo y profeta de Dios, apartado del mal, leal, desinteresado e incondicional al servicio de su Señor. Había hecho exactamente Juan el Bautista lo que Dios le había dicho que hiciera. Es más, dice la letra B, fue un hombre lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, viviendo toda su vida bajo el voto del nazareato. Ya saben lo que es el voto del nazareato, ¿verdad? Dice, sin embargo, todo lo que venía a su mente era si la cárcel, la vergüenza, el hambre, el tormento físico, la confusión y la soledad, pues eran sus recompensas por servir a Dios. Yo creo que esto era lo que estaba pensando Juan, ¿verdad? Pero no me ha venido a visitar el Señor. El Mesías no se ha asomado, no ha venido y se ha asomado por lo menos por la ventanita y me haya aventado ahí una bolsita de pan, de cebada. Ni siquiera ha venido y me dijo, Juan, estoy orando por ti, ánimo. Nada. Si realmente es el Mesías, ¿por qué no me ha buscado? Estaba solo, estaba atormentado en esa mazmorra, en esa cueva. Estaba encarcelado, avergonzado seguramente porque fue un gran predicador y ahora estaba confinado, hermanos, a vivir en la oscuridad, solo. Sus discípulos probablemente pues tenían su propia vida y de vez en cuando iban y le gritaban por allí, pero pues no sabían nada de lo que estaba sucediendo. Así que a pesar de haber sido un gran hombre y no haber visto, no haber habido un hombre como Juan,
Ahora se encontraba encarcelado y en estas condiciones. Sí, hermano. Ujú. Hubo un hombre, yo tengo un libro, no sé si lo tengo aquí, todavía lo tengo ahí en cajas en Tijuana. Hubo un hombre húngaro, me parece, no recuerdo bien la historia, está muy interesante. Por predicar el Evangelio de Cristo en países comunistas lo encerraron por años. El pastor José Gutiérrez, no sé si recuerdan, en una de las predicaciones de un domingo en la tarde, cuando nos platicó cómo él había ido cuando fue a Nicaragua, él mencionó a este preso por el Señor. Tuvo años encarcelado. Y el hermano orando y orando, en la que un hermano, un hombre igual que él, como 2 metros de alto, por predicar el Evangelio de Cristo, lo encerraron los comunistas. Años estuvo ahí, confinado en una celda muy pequeña. Los mejores años de su vida los pasó presos por la causa de Cristo. Cuando salió, ya viejo, debilitado, pero con su fe en el Señor siempre. Y salió y siguió predicando. No hace mucho tiempo murió, ya casi, creo que más de 100 años murió. Muchas iglesias oraban por él, pero no podían verlo porque estaba en países comunistas. Algo así como Juan el Bautista. Ahora, su pregunta es, ¿cómo reaccionaría la iglesia cristiana hoy en día cuando al saber que un siervo de Dios estaría así? Yo creo que en la misma situación que Juan. Orando, pero quizás a lo mejor algunos se olvidarían de él. ¿Verdad? Algunos se olvidarían. Otros dudarían si realmente tendría un llamado de Dios, Juan. ¿No? Otros pensarían, no, pues ya le cortaron la cabeza, pues ya qué. Hermanos, ya no oren porque ya le cortaron la cabeza. Pensarían. Y otros pocos, nada más fueron 2. La Biblia nos habla que solamente 2 discípulos de Juan fueron los que estuvieron con él allí. No nos dice si hubo más, pero por lo menos fueron 2. Y fueron leales, porque ahí estuvieron. Y vamos a verlo ahorita más adelantito, vamos a ver lo que ellos supieron cuando lo decapitaron y fueron y tomaron el cuerpo y la cabeza. Y tuvieron la decencia, comparado con el miserable de estas mujerzuelas y de Herodes. Tuvieron la decencia y la educación de darle sepultura al hermano Juan. Ellos lo apreciaban. Ellos amaban al Señor. Y no solamente eso, sino cuando vieron el cuerpo de Juan y lo sepultaron, dijeron, él amaba al maestro. Él dependía en él. Él acudía a él. Ahora nosotros vamos a hacer lo que Juan, nuestro maestro, hacía. Vamos a seguir al maestro. Y dice la Biblia que cuando lo enterraron, fueron y se lo hicieron saber a Jesucristo, fueron con el Señor. Yo creo que las reacciones habrían de ser muy variadas, hermano. Algunas serían de amor, de afectividad, otras serían quizás de menosprecio o crítica. Ya ve, ¿para qué se lo tomó en serio ese hermano, Juan? ¿Qué le costaba no ser tan duro ahí entre la cara de Herodes? Que él se lo ganó, pues fue en su cara y se lo dijo, eres un adúltero. Muchos lo criticarían, le dijeran, pues ¿qué está? Entonces yo creo que sería, dependiendo, yo creo, el corazón que uno tiene para con Dios y la obra, uno reaccionaría de esa manera. Juan el Bautista creía firme, estamos acá en la letra C, ¿verdad? Juan conocía muy bien el Antiguo Testamento y difícilmente pudo dejar de preguntarse dónde estaba el consuelo de Dios. Ahora, todavía no llegamos, hermanos, a la bienaventuranza. Quiero llegar ahí, tener el contexto del escenario que estaba ocurriendo. Juan conocía muy bien el Antiguo Testamento, era un profeta y lo conocía. Y difícilmente pudo haber dejado de preguntarse una y otra vez, ¿dónde está el consuelo de Dios? Yo soy el precursor del Mesías. Miren dónde estoy. ¿Pudo haber pasado? Claro, pues ahí sucedió. Dice la Biblia, seguramente Juan debió haber conocido y recordado esos versículos del Salmo 119, 50, Salmo 119, 50, donde dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, se refiere a las Escrituras, porque tu dicho me ha vivificado. Y en Isaías 51, 12, más adelantito, Isaías 51, 12, quizás estas palabras le venían y le brotaban a Juan cuando estaba preso en esos meses, en ese lugar. Isaías 51, 12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y el hijo de hombre que es como heno?
Seguramente Juan se acordaba de eso y decía, pero ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Mesías? Quiero saber de él. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no por lo menos un chiflido de que aquí estoy? Todo va bien. Gracias por haber predicado y preparar el camino. Nada, decía Juan, nada. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no se acuerda de mí? ¿Dónde está el consuelo de Dios? Además de eso, si Jesús era el Mesías, ¿por qué permitía que su precursor y su siervo estuviera en prisión? ¿Dónde estaba el amor, la compasión y la justicia divina? ¿Dónde estaba el cumplimiento del ministerio del Mesías, profetizado por Isaías capítulo 61 que ya les mencionaba? Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Bueno, y Juan estaba abatido en la cárcel, ¿por qué no fue con él? A vendar a los quebrantados de corazón. Juan estaba quebrantado de corazón, ¿y por qué no fue a vendar sus lágrimas? A publicar la libertad a los cautivos. ¿Por qué no le tumbó las cadenas a Juan y los liberó de la prisión? A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Por qué nunca se abrió la prisión de Juan? Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál año? La buena voluntad, pudo haber dicho Juan, estoy preso. Y el día de la venganza del Dios, del Dios nuestro, y a consolar a todos los, estoy enlutado aquí encerrado, nadie me ha venido a ver. Juan pudo haber dicho, ¿de qué valió? Valió la pena haber predicado, haberme esforzado, decirle en su cara los pecados a la gente. ¿De qué sirvió? Se preguntaba Juan. Si estaba profetizado que el Señor Dios tendría, el Hijo de Dios tendría un ministerio para los presos, los enlutados, los abatidos, los pobres. ¿Por qué no viene conmigo? Así que, ¿dónde estaría el cumplimiento del ministerio del Mesías profetizado por Isaías? Letra D, hermanos. En este preciso contexto, dice la bienaventuranza expresada por Cristo a Juan. Exactamente, en este contexto que estaba viviendo y padeciendo Juan el Bautista, es donde Cristo les dice, respondiendo Jesús le dijo a sus discípulos, id y haced saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Tranquilo, Juan, no te desanimes. Porque bienaventurado es aquella persona que no haya tropiezo en mí. Si no te he visitado, si no te he consolado, si no te he llamado, si no he ido a darte un vaso de agua, no debes de hallar tropiezo en mí. Estoy cumpliendo la voluntad del Señor. Bienaventurado, dichoso, feliz. Aquel que se da cuenta y sabe que se está haciendo la obra del Señor, aunque tú sufras, aunque tú estés padeciendo. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Letra E, hermanos. Exactamente, Mateo 11:28, Jesús sabía de dónde acudir, Juan sabía a dónde acudir para encontrar respuestas a sus interrogantes y solucionar sus dudas. ¿A quién fue Juan, hermanos? ¿A quién mandó Juan para él tener tranquilidad? No le dijo, vayan con Herodes para que le dé cuenta, a ver hasta cuándo voy a estar aquí. Y si yo no puedo ir, pero vayan ustedes con Jesús y pregúntenle, tener paz en mi corazón. Así que Juan acudió a Jesús, dice aquí, sabía a dónde acudir para encontrar respuestas a sus interrogantes y solución a sus dudas. Razón por la que envió a sus discípulos con la persona correcta, hermano, a Jesús mismo para la confirmación. Letra F. Las circunstancias muchas veces son negativas, dolorosas y difíciles. Aún así, nuestra reacción debe ser la misma que la de Jesús. El Bautista de Juan, ¿verdad? ¿Cuál es? Santiago 12 y Salmo 34, ¿verdad? ¿Cuál debe ser, hermanos, nuestro corazón y nuestra actitud cuando tenemos circunstancias o estamos padeciendo por circunstancias negativas, dolorosas y difíciles? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? La misma que la que tuvo Juan el Bautista. Ir a Cristo y pedirle que disipe nuestras dudas, nuestras ansiedades
y nuestros temores. ¿Qué dice Santiago 2, 1, 2? Santiago capítulo 1, versículo 2 al 7. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su prueba completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de eso. Exactamente, gracias Luis. Lo está diciendo claramente Santiago. Hermanos, tened por sumo gozo cuando se por diversas pruebas. ¿Estás sufriendo? Alégrate. ¿Cómo nos podemos alegrar? Ahí entra la paradoja, como miramos la semana anterior, ¿verdad? La paradoja de la vida cristiana. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, pero ¿cómo vamos a ser contentos y alegres y pasarla bien cuando nos persiguen? Más bien el hombre es contento y está pasándola muy bien cuando lo siguen a él. Pero cuando uno es perseguido, ¿cómo uno puede estar contento y alegre y dar una alegría y sonreír? Es donde está la paradoja. Tener por sumo gozo, porque el gozo, hermanos, en medio de las pruebas, viene del cielo. Y como nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro ser, cuando creímos en Cristo, vino el Espíritu de Dios, pues es el Espíritu Santo quien nos puede dar su gozo. No el gozo de este mundo, porque ese es temporal, sino es la bendición, la alegría que permanece para siempre, porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Por eso pues, Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, y pídele a Dios, pero no le pidas dudando, porque el que duda no va a recibir nada. Era lo que Cristo le estaba diciendo a Juan. Juan, bienaventurados los que no hayan tropiezo en mí. Gózate, aunque estés en la cárcel, ¿verdad? Alégrate porque está sucediendo algo maravilloso que quizás tus ojos no lo van a contemplar, porque vas a permanecer en la cárcel, te van a cortar la cabeza, te van a decapitar. Pero hay alguien que está cumpliendo su objetivo con los necesitados. Y bueno, el Salmo 34, 4, 6 y 17 es donde dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus temores y angustias, dice el rey David. Letra G, hermanos. Exactamente, exactamente. Jesús no hizo nada, hermanos, para quitarle esa carga que Juan tenía. Dice, Jesús no hizo nada para aliviar el confinamiento físico. Jesús no hizo nada, Él vino a dar libertad a los cautivos, a darle libertad a los presos, sacarlos de la cárcel, dice la profecía de Isaías, pero no hizo nada en favor de Juan. No lo hizo, ahí lo dejó. Aunque Jesús no hizo nada para salvar el confinamiento físico y el sufrimiento de Juan, ni siquiera fue a orar por él. Dice, pero le devolvió la confirmación. Era lo que quería Juan. Juan no quería que lo liberara de la cárcel. Juan dijo, vayan y pregúntele si es el Mesías. Solamente quiero que me confirmen si realmente está cumpliendo su ministerio, porque yo sé que Él es el Mesías. Quiero saberlo, eso me va a liberar a mí de un gran peso y yo estaré listo para irme a la presencia de mi Padre. Él no quería libertad de la cárcel, él no quería salir, él no quería restregarle a Herodes nuevamente sus pecados. Él quería sencillamente ser confirmado en su fe. Letra H, hermanos. La bienaventuranza como una advertencia suave y un reproche tierno del Señor a Juan, como diciéndole, si deseas experimentar la bendición de mi gozo y mi paz, no dudes ni se debilite tu fe. Exactamente, esa era una advertencia, lo que Cristo le dijo a los discípulos de Juan. Vayan, díganle a Juan, los ojos, los sordos, los cojos, los ciegos, los muertos, están reaccionando. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Aunque, dice la letra, la bienaventuranza fue una advertencia suave y un reproche pero tierno de Cristo a Juan.
diciéndoles, si deseas experimentar la bendición, la dicha y la bienaventuranza de mi gozo y mi paz, dice, no dudes, ni se debilite tu fe. No tengas tropiezo en mí. Juan debió haber llegado, hermanos, a la muerte contento por dejar en manos del Señor las muchas cosas que no comprendía. Y he ahí la clave de ser bienaventurado en vez de ser tropiezo o de ser dolido. Cristo lo que quería no era darle libertad a Juan, era quiero que te vayas a la muerte tranquilo, sin un dolor, sin ningún rencor, sin ningún reproche. Lo único que quiero que sepas es que estoy cumpliendo mi ministerio. Estoy cumpliendo a lo que mi Padre me trajo a este mundo y me envió. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan y el evangelio les es predicado. Y los muertos están siendo resucitados. Y otra cosa más les dijo Jesús. Díganle a Juan que dichosos y bienaventurados aquellos que no hayan tropiezo en mí, que no guardan rencor a la obra de Dios, al Hijo de Dios, por saber lo que está sucediendo para bien. Dice la conclusión, después de que Juan fuera decapitado por el miserable de Herodes, los discípulos de Juan enterraron el cuerpo. Dice en el capítulo 14, versículo 12, dice la Biblia, Mateo 14, 12, dice, en el 10, dice, y ordenó decapitar a Juan, Herodes, en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato a esas miserables mujeres. Dice, y dada la muchacha, a la hija de Herodías, ella se la presentó a su madre Herodías. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Después de que Juan fuera decapitado, hermanos, por el miserable de Herodes, los discípulos de Juan enterraron el cuerpo y dieron las nuevas a Jesús. Ellos fueron a Jesús, hermanos, porque él, Jesús, fue la persona más importante en la vida de Juan. A pesar de que lo dejó en el olvido, por así decirlo, a pesar de que lo dejó enclaustrado, a pesar de que los últimos días de Juan, hablando humanamente, fueron un fracaso, si lo vemos en ese sentido, humanamente hablando, muerto, decapitado, solo, sin saber de nada del mundo exterior. Dice, para Juan, Jesús fue la persona más importante en su vida. Y al parecer, también fue la persona más importante de esos leales discípulos de Juan. A esos discípulos de Juan, pues hay que lo avienten a la fosa común. Si nos acercamos, a lo mejor nos cortan la cabeza a nosotros. No nos dijeron eso. Ellos fueron contristados, seguramente iban llorando. Y tomaron el cuerpo sin cabeza. ¿Dónde está la cabeza del maestro? De nuestro maestro. Herodes, queremos la cabeza. Hagan lo que tengan que hacer con lo que tienen. Esa cabeza no es mía ni les pertenece a ustedes. Queremos la cabeza. Váyanse de aquí porque los voy a matar. Tomaron el cuerpo, lo sepultaron y fueron con el maestro. Fueron con Jesús. Él fue la persona más importante en la vida de Juan y al parecer también en la vida de esos leales discípulos. La pregunta es, ¿lo es para usted? ¿Es Cristo la persona más importante para nosotros, hermano? No me conteste, es una pregunta retórica. ¿Es la persona más importante para nosotros? ¿O qué es lo más importante? ¿Trabajo? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿La esposa? ¿Los estudios? ¿El carro? ¿El dinero? ¿La pensión? ¿El futuro? ¿Qué es lo más importante? Hay un versículo para memorizar, que es Mateo capítulo 11, versículo 6. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Sí. Falta es, sí. Está ahí. Apréndeselo como está en la Biblia, no como está en la hojita. Entonces, después de bienaventurado falta el es. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Gracias por el señalamiento. Perdón. Mira, hay un versículo para memorizar, hermano. No se nos olvide la próxima semana, con el favor de Dios. Vamos a preguntarte. Está cortito, ¿verdad? Yo espero que más de los que hoy dijimos el versículo podamos recordarlo también. Amén, hermanos.
Dios nos ayude a apreciar su palabra y la lección de hoy. Padre, gracias por darnos esta enseñanza de la Biblia. Te ruego, Padre amado, para que nos ayudes, que a pesar de las circunstancias difíciles a nuestra vida, ¿cómo podríamos compararnos con Juan el Bautista? No podemos compararnos con él, pero podemos aprender de su vida. De cómo él, a pesar de haber dado su vida y haber sido leal y fiel a su Señor, a su Dios, en quien creyó y a quien predicó y a quien le allanó el camino para que todo un pueblo pudiese reconocerle cuando llegase el Mesías. Humanamente hablando, la manera en que terminó sus días es miserable, es lamentable y triste. Pero hay una enseñanza espiritual más allá de ello. Ayúdanos, Padre, a ver la historia de Juan el Bautista como lo que es una enseñanza espiritual y no verlo con los ojos carnales o terrenales, porque nos podemos confundir, sino verlo con los ojos de la fe. Terminó sus días solo, abatido, preocupado, pero consolado al saber que la obra de Dios se estaba llevando a cabo por el siervo sufriente de Jehová, el Señor Jesucristo. Y ahora está gozando de los deleites y de las maravillas celestiales. Está recibiendo la recompensa de la forma en que terminó sus días, su vida. Padre, ayúdanos a tomar el ejemplo de Juan, que la persona más importante de él fue su propio Señor y Salvador, Cristo Jesús. Que así como los discípulos de Juan también aprendieron de Juan a poner a Cristo como la preeminencia en sus vidas, también nosotros, Cristo sea la persona más importante. Y venga lo que venga, las consecuencias que tengamos, Señor, o las situaciones que nos vengan por causa de la obra de Cristo, de la causa de Cristo, de ser creyentes, que eso no nos desanime ni venga a crear un tropezadero para nosotros. Al contrario, que podamos tomar el gozo que Cristo nos ofrece. Cuando Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y que así podamos acudir a Cristo en medio de conflictos, de pruebas y de luchas. Padre, aplica tu palabra a nuestra vida, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén.